Seguramente te estás preguntando por qué estoy vestida así. Y mucho más curiosidad debes tener con el nombre de la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? NN. ¿Qué es para ustedes un NN? Alguien que no ha sido identificado, ¿verdad? Bueno, ¿por qué será que yo le quise colocar este nombre a la enseñanza del día de hoy? Porque hay muchas circunstancias en nuestra vida que no han sido identificadas, pero que no nos están dejando ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Hay algo que nosotros no hemos visto. Hay algo que Dios nos quiere mostrar y que aún no hemos visto y que no hemos podido ver. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que aún no han sido identificadas. Yo quiero invitarte a que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si hay algo que quiera hacer el Señor mientras impartimos esta palabra, es que quiere provocar que nosotros, cada uno de nosotros, podamos identificar todo aquello que no nos está dejando ver las maravillas que Dios quiere que nosotros veamos. Porque ahí lo leímos, ¿verdad? Y miraré las maravillas de tu ley. Pero ¿cuándo las podemos mirar? Cuando nuestros ojos sean abiertos. Y para que nuestros ojos sean abiertos, tenemos que quitar todas estas máscaras, todos estos impedimentos o todos estos velos que no nos dejan ver más allá. Esto yo me llego a poner esta máscara y es verdad que de ahí no se ve nada, nada. Yo nada más veo lo que tengo allí en esta máscara. ¿Por qué te quiero hablar de eso hoy? Porque muchas veces nosotros vemos más nuestras circunstancias que lo que Dios quiere aún mostrarnos a través de ellas. Entonces yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántos estamos listos para despojarnos de todo aquello que no nos deja ver? ¿Cuántos estamos listos para identificar ese NN que no me permite ver lo que Dios quiere mostrarme? Yo pienso, o sea, creo, mejor dicho, ni para decir creo, yo estoy segura que por muchos meses nosotros no hemos visto sino solo las circunstancias. Desde que esta pandemia comenzó, nosotros nos hemos centrado en ella. Las noticias no hablan sino de la pandemia, cuántas personas mueren diariamente de COVID, cómo están las UCI. Entonces ya después pasaron al tema de las vacunas, ya después entonces a los picos, ya después cómo está la pandemia en los diferentes países del mundo. Eso es lo que escuchamos todos los días, ¿verdad? Hemos estado viendo y a eso súmale las circunstancias personales que cada uno hemos vivido o hemos estado viviendo durante todo este tiempo, que llamémoslo tiempo de pandemia, pero le podrías poner el nombre que tú le quieras poner. Hemos visto todo aquello que nos ha sucedido, hemos visto situaciones adversas, situaciones que de pronto han sido difíciles. Pero yo te quiero decir que hoy es un tiempo para identificar todo aquello que no nos permite ver lo que nuestro papá, lo que nuestro padre tiene para nosotros que somos sus hijos. Porque yo te puedo decir que hay circunstancias no desconocidas que las podríamos llamar NN, pero nosotros sí no somos NN, porque nosotros tenemos una identidad muy definida que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y como hijos de Dios somos herederos de nuestro Padre. ¿Quiénes son los que heredan las promesas de Dios? Los hijos. ¿Quiénes son los que heredan la herencia del Padre? Los hijos. No lo hereda un NN, ni lo hereda un desconocido, ¿verdad?
Entonces es un tiempo para que comencemos a ver esas promesas de Dios y no solo verlas, sino conectarnos con cada una de ellas, conectarnos con todo lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Cuando nosotros identifiquemos ese NN que no nos deja ver, cuando nos quitemos todos esos obstáculos, cuando nos quitemos todos esos velos, cuando nos quitemos todas esas máscaras, vamos a comenzar a ver a Dios de una forma como nunca antes lo hemos visto. Por eso es que Él quiere y Él es el más interesado en que nosotros podamos quitarnos todo obstáculo, toda venda, todo impedimento que no nos permita ver con claridad lo que Él quiere que veamos. Y este es un tiempo en el cual tenemos que ponerle un alto al enemigo, decirle basta ya. Ya es tiempo de que no me voy a dejar distraer. Te tengo identificado y tú vas a salir de mi vida ya. Es tiempo de que dejemos de ver al suelo, de que dejemos ver las circunstancias y comencemos a ver al cielo, comencemos a ver a Dios y a sus promesas. ¿Por qué te voy a hablar de esto y te voy a abrir un poquito mi corazón y te lo voy a estar abriendo durante toda esta enseñanza? Yo viví algo la semana pasada, antepasada, que fue lo que me inspiró a ponerle este título a esta enseñanza y a compartirte hoy lo que te voy a compartir. Yo estaba reunida con mis discípulos el día de mi cumpleaños, que tenía como 40 días que yo no los veía, desde que me fracturé. Yo había hablado con ellos por teléfono, todo, pero yo estaba muy emocionada porque los estaba viendo, o sea, físicamente estaban en mi casa felicitándome y pasando un rato conmigo. Entonces, mis discípulas empezaron a preguntarme qué era lo que me había pasado en el pie, que cómo había sido la caída. Y yo empiezo a contarles, y como ustedes me conocen a mí que yo soy buena comunicadora, yo hablo con detalles. O sea, después que tengas una conversación conmigo, no creas que algo te quedó faltando o algo quedó en el tintero, porque completico te voy a decir toda la historia. Entonces yo comienzo a contarles toda la historia y en ese momento pasa mi esposo por allí y dice esta frase: ¿estás contando otra vez eso? Y yo me quedé pensando, pero se reargulló mi corazón. Ya te voy a decir por qué se reargulló, porque yo dije, pero ¿cómo así que otra vez esto si yo tengo 40 días que yo no los veo a ellos? O sea, ¿a qué horas les conté yo eso? Si yo es primera vez que les estoy contando esto, claro. Él tenía seguramente 40 días de estarme oyendo la misma historia con otras personas diferentes. Por eso fue que me lo dijo. Y no te creas que mi corazón se reargulló y yo dije, epa, es verdad. Cuando uno vive ciertas circunstancias en su vida, toda la vida de uno quiere girar en torno a eso, en torno a lo que te pasó, en torno a lo que estás viviendo, en torno a lo que está sucediendo. Eso no suele pasar. Eso no suele pasar y de allí es que yo te quiero compartir esta enseñanza del día de hoy. Pero como ustedes saben que a mí me encanta enseñar por medio de historias, hoy no te voy a compartir una historia, sino tres, porque son tres los NN que yo quiero que en esta mañana podamos identificar y con la autoridad que Cristo Jesús nos ha otorgado los podamos echar fuera de nuestra vida para que podamos ver eso que no hemos visto aún, que Dios quiere que nosotros veamos. Y la primera historia está en el libro de Génesis, capítulo 13, versículos del 6 al 8. Estas historias ya tú las conoces, ya tú las has leído y las has escuchado, no una, sino muchas veces, pero vamos a leerla. Dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esta historia habla acerca de Abraham y de Lot. Ustedes recuerdan que Dios le hace una promesa a Abraham
Y dentro de esa promesa le da un mandato y le dice, deja tu tierra y tu parentela y deja el lugar que yo te he dicho, ¿verdad? Lot obedece esta orden del Señor, pero la obedece parcialmente porque carga con su sobrino, que es parte de su parentela, que es Lot. Y al tiempo empiezan a tener problemas. Abraham estaba pasando una situación bien difícil. Estaba en pleno altercado con Lot y la palabra dice que los pastores de ambos estaban teniendo rivalidades entre ellos. Entonces, ¿qué hace Abraham? Toma la decisión de apartarse de Lot y habla con él y le dice, mira Lot, nosotros sencillamente no podemos estar juntos. Tienes que irte tú hacia la izquierda y yo me voy hacia la derecha. Tú escoge hacia dónde te quieres ir. Tú escoges en cuál tierra quieres habitar. Que la que tú no escojas, entonces me quedo yo con ella. Abraham le dio a Lot toda la capacidad para que él pudiera elegir, ¿verdad? ¿De quién te voy a hablar hoy? Hoy no te voy a hablar de Abraham, te voy a hablar de Lot, porque ese es el primer NN que nosotros vamos a identificar. Nosotros como hijos de Dios tenemos dos opciones en nuestra vida. Caminar en esta tierra con la actitud de Lot o caminar en esta tierra con la actitud de Abraham. Y créeme que las dos son muy diferentes. Sigamos leyendo y vamos a Génesis 13, versículos 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Por qué te quiero yo hablar y compartir de Lot en este día? Porque yo creo que en algún momento de nuestras vidas, todos nosotros hemos caminado con un Lot a la par nuestra. ¿Sabes lo que significa? El nombre Lot significa velo. Y hay momentos en nuestra vida donde nosotros no estamos viendo lo que necesitamos ver. Por eso yo quise ejemplificarlo con esta máscara. Llámalo máscara, llámalo antifaz, llámalo venda, llámalo velo. Pero esos velos que adquirimos en nuestro caminar no nos dejan ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso yo me alegro tanto de que tú estés aquí hoy, por eso me alegro tanto de que tú estés conectado con nosotros allá desde tu casa, porque cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que recibimos su palabra en nuestro corazón, Dios destapa nuestros ojos. Destapa nuestros ojos ¿para qué? Para que podamos ver más allá de las circunstancias que estamos viviendo, para que podamos ver las promesas que Él ha destinado para cada uno de sus hijos. Lot significa velo y es precisamente ese velo el que nos impide ver. Es ese velo el que no nos deja ver con claridad lo que el Señor nos quiere mostrar. Por eso es que Dios va a quitar todos esos velos de nuestras vidas y va a identificar quiénes son esos NN que no nos están dejando ver. El primero de ellos es Lot. Lot no me está dejando ver las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Lot solo me está dejando ver las circunstancias que me rodean. ¿Cuánto tiempo nosotros nos hemos detenido sin ver nada? ¿Qué hemos visto? Por tiempo, las circunstancias, todo lo que la prensa nos muestra, todo lo que las noticias nos dicen, las circunstancias que nosotros personalmente estamos viviendo, los problemas que estamos pasando, las adversidades. Y es tiempo en que nosotros dejemos de ver esas circunstancias, de que dejemos de ver lo pasajero. Créeme, todo pasa. Todo pasa. Mira, cuando yo me fracturé el pie, y pues te tengo que hablar de eso, yo no creía que cada día no iba a pasar nunca. Yo dije, ya yo no voy a volver a caminar más, ya yo voy a andar chueca, patuleca, ya yo no voy a poder usar un zapato alto más nunca en mi vida, ya yo quedé, mejor dicho, lisiada.
cada día que pasaba yo sentía más dolor que el que había pasado el día anterior. Mi vida en ese momento estaba centrada en las circunstancias que yo estaba viviendo. Por eso te estoy compartiendo esto, porque es que la primera que viví estos velos en mi vida fui yo durante estos días. Yo nada más me centraba en las circunstancias y créeme que eso pasa. Ya todo está pasando, ya me están dejando apoyar el pie, ya estoy caminando con ayudita, pero ahí voy, llegará el momento en que ya caminaré sin ayuda. Entonces, todo eso pasa, lo único que no pasa es lo eterno, es las promesas de Dios. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar desgastando nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra mente y aún nuestro corazón en cosas pasajeras, en cosas terrenales? Más bien invirtamos toda esa fuerza en lo eterno, en lo que sabemos que no va a pasar. Porque yo sé que Dios está obrando y haciendo cosas sobrenaturales en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo y vamos a Génesis 13, pero al versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mira qué tremendo esto. Dice que Abraham se fue a Canaán, mientras que Lot se fue a las llanuras. Yo quiero que prestemos mucha atención a esto. Abraham se va a Canaán. ¿Tú sabes lo que quiere significar, lo que significa Canaán? Significa doblar rodillas, significa humillarse, significa someterse. Y déjame decirte que yo sé que aquí, en este lugar, que allá en sus casas, en todos los que están conectados, hay personas que durante este tiempo se han ido como Abraham a Canaán. Hay personas que han doblado sus rodillas, hay personas que han orado, que han clamado y que le han creído a Dios sin importar las circunstancias. Y quiero decirte algo, que si tú eres uno de esos, tus oraciones no se van a quedar sin respuesta. Dios va a responder cada una de estas oraciones, porque este es un tiempo de respuestas. Este es un tiempo donde Dios nos va a responder. Yo quiero que tú allá en casa donde estés, escribas, coloques: Dios me va a responder. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque la oración destapa nuestros ojos. Por eso Abraham pudo ver lo que Lot no vio. Abraham pudo ver más allá, porque los ojos de Abraham estaban despejados. Abraham no tenía ningún velo que no lo dejara ver, porque cada vez que nosotros estamos pasando procesos, solo vemos ese proceso, solo vemos lo que tenemos enfrente y muchas veces nos dejamos atemorizar por esos procesos. Por eso Dios quiere que identifiquemos a esos NN y que además de eso los echemos fuera y los apartemos de nosotros. Mira lo que dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Voy a repetir esa frase. Y Jehová dijo a Abraham. O sea, Jehová le habla a Abraham. ¿Cuándo le habla? Después que Lot se apartó de él. Y mira lo que le dice. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Solo cuando Abraham decide apartarse de Lot, sus ojos fueron abiertos y él comenzó a ver todo lo que Dios tenía preparado para él. Mientras nosotros sigamos con ese velo puesto, mientras nosotros sigamos mirando al suelo, vamos a seguir viendo las circunstancias. Vamos a seguir metiéndonos y sumergiéndonos en nuestro problema. Desde el momento en que nosotros decidimos apartar a Lot de nuestras vidas, desde el momento que decidamos dejar de ver las circunstancias y comenzar a mirar el cielo, vamos a poder ver con claridad, no una, sino las muchas y miles promesas que Dios tiene destinados para cada uno de nosotros. Mira qué tremendo. A mí me llamaron la atención varias cosas de estos versículos que te leí. Lo primero que me llama la atención es que Lot se habló a sí mismo, pero a Abraham le habló Dios.
¿Quién le habló Dios? ¿Quién le habló a Lot? Las circunstancias. Él dijo, yo cojo esa llanura porque era lo que él estaba viendo. Él estaba viendo esas tierras productivas, esas tierras grandísimas y dijo, no, esto es para mí. Eso fue lo que a Lot le habló, mientras que a Abraham le habló el mismo Dios. Yo no sé si tú, pero yo sí necesito que Dios me hable. Yo necesito escuchar su voz, pero sencillamente Él no me va a hablar hasta que yo no deje de mirar las circunstancias. ¿Cuántos aquí queremos que Dios nos hable? Yo creo que todos, ¿verdad? Hay otra cosa que a mí me llamó la atención en este versículo y dice que Lot alzó su mirada. Lot alza su mirada y ve todas esas tierras que fue lo que le cautiva a él. Pero a Abraham, ahí dice en el versículo, Dios le alzó la mirada. Lot vio lo que sus ojos vieron, a donde su mirada le alcanzaba, pero Abraham vio lo que no se veía. Abraham vio todas esas maravillas que Dios le mostró, ¿verdad? Y en esta mañana, amada casa del Rey, Dios te va a alzar esa mirada para que tú puedas ver lo que hasta ahora tú no has visto, para que tú puedas ver todo eso que Dios ha destinado para ti. Hasta ese momento que Lot se aparta de Abraham es cuando Dios le habla. Muchas veces nosotros no hemos visto a Dios manifestarse en nuestra vida porque seguimos aferrados a ese Lot. Seguimos aferrados a un Lot que solo ve las circunstancias. Pero el día que decidamos dejar de ver las circunstancias, ahí vamos a comenzar a ver a Dios y vamos a ver además cómo Él se va a manifestar en nuestra vida. Lot se dejó presionar por las circunstancias. Nosotros no podemos permitir que lo que estamos viendo determine nuestras decisiones. No podemos permitir eso. Lot estaba presionado y por esa presión tomó una mala decisión. Por esa presión escogió esa llanura y se fue a vivir allí, poseyó esa tierra. ¿Y qué pasó después? Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir? Que Lot lo perdió todo. Todo. Todo lo que él había visto, que era lo grandioso, que era lo majestuoso, lo perdió. ¿Por qué? Porque fueron sus ojos lo que le hicieron ver eso. Por eso nosotros necesitamos tomar sabias decisiones. Y esas sabias decisiones no son las que vienen del suelo. No son las que vienen de las circunstancias, son las que vienen del cielo, las que vienen de la presencia de Dios, no de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso necesitamos doblar nuestras rodillas, necesitamos reconocer que Él es nuestro Dios. Mira, la palabra dice que Abraham comenzó a recorrer la tierra. Y lo interesante de esto es que había algo paralelo. Mientras Lot perdía todo, Abraham poseía una tierra. Qué tremendo, había una gran diferencia allí. Mientras Lot perdía, Abraham ganaba. ¿Por qué? Porque es que Abraham había visto lo que Lot no había podido ver. Mientras Lot se basó en sus circunstancias, Abraham se basó en Dios, en sus promesas, en su propósito, en sus sueños. Ese es el primer NN que Dios quiere que tú identifiques. Lot, las circunstancias que no te están dejando ver más allá. El segundo, yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 18, 43, 44, a otra segunda historia. Y dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar.
Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? ¿De quién se está hablando en esta historia? Del profeta Elías. El profeta Elías, tiempo atrás a estos versículos que acabamos de leer, había declarado una palabra y había dicho que venía una gran sequía. Y efectivamente vino, pero tiempo después declaró otra palabra diciendo que vendría una gran lluvia, un aguacero, una lluvia muy grande. Y él estaba esperando el cumplimiento de esta palabra. Por eso le dice al criado, ¿a quién le dice? Al criado. Yo quiero que repitas conmigo criado porque es que este es el segundo NN del que te voy a hablar en esta mañana. Él le dice al criado que vaya a ver esa lluvia. Ya él había visto la lluvia, ya él sabía que ese aguacero venía. Ya él sabía cuáles eran esas bendiciones que iba a recibir. Y el criado sube y le dice, yo no veo nada. ¿Cómo que tú no ves nada? Bueno, vuelve y sube. Y vuelve y sube y el criado vuelve y baja. Tampoco veo nada. 7 veces lo mandó a que fuera y solo a la 7ª vez le dice, ay, sí, yo veo una nubecita. Imagínate, eso fue lo que él vio, una nubecita. ¿Sabes por qué? Porque la mentalidad de criado no te deja ver más allá. Y eso lo tenemos que erradicar de nuestras vidas. Tenemos que apartarnos de los criados. ¿Tú sabes quién es un criado? Aquel que no puede heredar. Un criado es aquel que siempre vive en escasez. Los criados no heredan. Los únicos que heredan son los hijos. Y no me vayas a malinterpretar, porque cuando yo te hablo de criado, no te estoy hablando de lo que él hace o del criado en sí. Te estoy hablando de esa mentalidad de poca cosa que tenemos, de esa mentalidad poquitera que nosotros tenemos y que no nos deja ver las grandiosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene grandes promesas destinadas para sus hijos. Pero si seguimos pensando como un criado, no los vamos a ver. Este criado le dice, yo veo una pequeña nubecita. La mente de criado no te va a dejar nunca ver esa gran lluvia que viene. Esa mente nada más daba para ver la pequeña nubecita. Por eso necesitamos apartar de nuestras vidas esa mentalidad. Porque los criados solo ven una porción de pan, pero los hijos ven una gran fiesta y un becerro gordo que nuestro papá ha preparado para nosotros. No sé a cuántos hijos le estoy hablando yo en esta mañana. Un criado siempre va a creer por la provisión, mientras que un hijo siempre va a ver, a creer y a poseer la abundancia. Un hijo sabe cuál es la herencia que tiene su papá y sabe que esa herencia le pertenece a él. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresa a su casa y regresa como con mente de criado? Él solo pensaba en el pan, él solo añoraba en lo que comían los criados de su padre. Él llegó con esa mente, mientras que el padre le tenía preparado un becerro gordo y una gran fiesta, porque eso es lo que tiene preparado el padre para sus hijos. Eso. ¿Cuántos queremos ese becerro gordo y esa gran fiesta? Pero tenemos que comenzar a pensar como un hijo. Tenemos que echar fuera a los criados. Tenemos que echar fuera toda esa mentalidad de criado que no nos deja ver las grandes promesas de Dios. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo leía esta historia. Yo decía, caramba, y vuelve y baja el criado y decía, no veo nada. Pero ¿cómo él no podía ver nada? Claro, él no iba nunca a ver nada, porque es que el criado no va a poder ver nunca lo que el padre tiene.
El que lo puede ver es el hijo. La herencia del padre solo la pueden ver los hijos, nunca la van a ver los criados. Los criados no ven nada. El criado siempre se acomoda a la situación que está viviendo. Nunca va a ir más allá. Los que van más allá son los hijos. Por eso ese criado no veía nada. Y esa mentalidad de criado la necesitamos echar a un lado. Porque si seguimos pensando como los criados, no vamos a ver nada. Y cuando logremos a ver, vamos a ver lo chiquitico. Y creemos que eso es lo que Dios tiene destinado para nosotros. Y sabes una cosa, en el lenguaje de Dios, la palabra pequeño, chiquito y escaso no existe. Esas palabras no están en ese diccionario de Dios. Dios siempre habla de lo grande, de lo sobreabundante. Ese es el lenguaje de Dios. Pero mira que a mí me llama mucho la atención algo más dentro de esta historia. Y es que la palabra dice que mientras el criado subía a ver lo que veía que no veía nada, Elías estaba en el monte Carmelo de rodillas, despierto y orando. ¿Sabes por qué? Porque lo único que nos mantiene a nosotros apercibidos y despiertos es la oración. El criado estaba dormido, por eso él no veía nada. Y muchas veces nosotros estamos dormidos, estamos fríos espiritualmente y ese frío no nos deja ver nada. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira qué tremendo. Yo siento que en este tiempo la iglesia de Cristo en general, se ha enfriado. Ha entrado en un frío espiritual. No sé si hemos sido poseídos como por un espíritu de letargo, pero tú anuncias en la iglesia, no, es que hay discipulado presencial. Ah, qué bien. Ay, la próxima semana vienen los change de mujer. Ay, qué bien por ellas. Ya estamos en la presencialidad, tenemos 4 servicios presenciales en nuestra casa. Ah, bien, todo nos da igual. Todo nos da igual. Y esa frialdad que nosotros estamos viviendo nos está impidiendo que podamos ver lo que Dios quiere que veamos. Esa frialdad nos está apartando del verdadero propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? La frialdad espiritual convierte a las personas en personas sin pasión. Y no hay cosa más fea en la vida que levantarse uno todas las mañanas sobreviviendo. Porque yo quiero decirte algo, si tú estás sentado aquí hoy, es porque tú eres un sobreviviente de esta pandemia. Y tenemos muchos motivos por darle gracias a Dios de que estamos vivos. Y por algo estamos vivos, por algo sobrevivimos a esta pandemia, porque tenemos un propósito aún en nuestras vidas que no se ha cumplido. Porque el que ya cumplió su propósito está ya gozándose con el Padre. Está deleitándose en la presencia del Señor. Da por hecho que si están allá ya cumplieron su propósito. Pero si nosotros aún estamos aquí, es porque ese propósito no se ha cumplido. No podemos seguir viviendo nuestra vida sin pasión. Mira, cuando nosotros perdemos la pasión, perdemos el propósito. Lo perdemos. No sabemos ni qué quiere Dios con nuestra vida. Me levanto porque sí, porque me tengo que levantar. La frialdad espiritual trae desánimo. Y Dios no nos creó a nosotros para vivir en desánimo. Dios nos creó para vivir con pasión, para apasionarnos por Él, para apasionarnos por lo que Él ha hecho, para apasionarnos por todo lo que tenemos aún por hacer. Mira, el que vive sin pasión cumple un horario, pero el que vive apasionado cumple con un objetivo. Es muy diferente. Es muy diferente. Y yo me niego a vivir sin pasión.
Yo tomo la decisión y he tomado la decisión que yo cada día de mi vida me lo voy a disfrutar, aún en medio de una adversidad, porque al final del día alguna lección y algún propósito hay en eso que has vivido durante el día. No permitas que lo que estés viviendo te esté hablando más que Dios. No lo permitas. ¿Tú te acuerdas de la vida del profeta Samuel? El nacimiento del profeta Samuel fue un milagro. Dios lo visitó desde el vientre de su madre. Dios tenía promesas para él. Dios tenía palabras proféticas. Dios tenía unción. Dios le había dado unción a Samuel. Él vivía en el templo, pero Samuel estaba dormido. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Lo tenemos todo. El Señor nos da una iglesia, nos pone en una casa, nos da unción, nos da un propósito, pero nosotros no lo podemos apreciar. ¿Por qué? Porque estamos fríos espiritualmente. Estamos dormidos. Mira, Dios le hablaba a Samuel y Samuel ni cuenta se percataba que era Dios el que le estaba hablando. Eso no sucede. Eso nos sucede a nosotros. Dios nos habla y cuando estamos fríos en nuestro espíritu, ni nos percatamos que es Dios el que nos está hablando. Estamos acomodados. Por eso no podemos escuchar a Dios. Pero yo hoy declaro en el nombre de Jesús que todo velo de Lot se cae de nuestras vidas. Que toda mente de criado se va fuera en el nombre de Jesús. Y que a partir de hoy vamos a poder ver esas maravillas de Dios que nunca antes hemos visto. Nosotros no podemos seguir dormidos, amada iglesia. No podemos seguir sumergidos en el sueño profundo de esta pandemia ni de nuestro propio problema. No podemos seguir viendo las circunstancias todo el tiempo. Cada vez que nosotros hablamos de nuestro problema, le estamos dando más fuerza. Cada vez que el pueblo de Israel hablaba del gigante, de lo grande que era, él se levantaba con más fuerza. ¿Por qué David lo pudo derrotar? Porque David lo vio como poca cosa. David no le vio ni siquiera el tamaño a ese gigante. Por eso fue más fácil para él derrotarlo. Porque en lugar de hablar de nuestro problema, no le hablamos a nuestro problema del Dios tan grande que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para terminar con esta enseñanza te voy a hablar de otro NN que Dios quiere que nosotros identifiquemos. El primero es Lot. Son esas circunstancias que estamos viviendo en las cuales hemos centrado nuestra vida y no hemos dejado ver las promesas de Dios. El segundo son esos criados, esa mentalidad de criado, de conformismo, que tampoco nos deja ver lo que Dios nos quiere mostrar. El tercero NN es USA. Pero no USA de Estados Unidos, es el USA que aparece aquí en la Biblia, el USA con Z. Y vamos a esta historia, está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Miren qué tremendo esta historia. Llega David con el arca del pacto. David tenía organizada toda la logística, había preparado todo, los músicos, los bueyes, la carreta nueva, todo lo que se necesitaba para llevar ese arca del pacto. ¿Qué sucede aquí? Partiendo de que el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Y el arca del pacto no está destinada para que la lleven bueyes ni animales. El arca del pacto estaba destinada para que la llevaran los sacerdotes. Dice la palabra que cuando llegaron a Nacón, Nacón era el lugar donde se procesaba el trigo, los bueyes se tropezaron.
Nacón tiene un significado y quiero que lo tengas ahí. Nacón significa preparado. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros pasamos procesos, pero Dios lo tiene todo preparado para que aún en medio de ese proceso podamos ver las promesas que Él tiene para sus hijos. Aún en medio de ese proceso. Pero ¿qué pasa? Cuando se tropieza, los bueyes tropiezan el arca del pacto, Usa enseguida, mete su mano. Mete su mano porque él quiso evitar que el arca del pacto se cayeran. ¿Qué sucede ahí? El síndrome del redentor. Y hay un refrán que dice, quien se mete a redentor muere crucificado. Y eso fue lo que le pasó a Usa. No quieras tú, amada iglesia, salvar la situación. Hay procesos en nuestra vida en los cuales nosotros no podemos meter nuestras manos. No los podemos resolver con nuestras propias fuerzas. Porque cuando queremos hacer eso, Dios nos dice, hey, espérate, un momentico, no es así. Aquí nada más hay un solo redentor y el redentor se llama Jesucristo. No somos nosotros. Nosotros no podemos solucionar nuestros problemas por nuestras propias fuerzas. Ay, yo hace más de 10 días quería ponerme a caminar. Hombre, porque yo podía hacerlo. Si a mí me habían dicho que tenía que esperar 40 días. A los 40 días yo me fui a mi cita con el doctor. Y el doctor me dijo, ya hoy cumplen los 40 días, ya puedes comenzar a apoyar el pie. ¿Por qué te quiero contar esto? Porque es que las cosas no se hacen a tu manera. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Hasta en el momento en que el doctor me dio el aval, yo hasta ese momento pude apoyar el pie. ¿Por qué te cuento esto? Porque es que Dios, amada iglesia, en esta mañana te está dando el aval. Te está diciendo, ya es tiempo para que tú corras. Ya es tiempo para que tú conquistes y para que comiences a ver cada una de esas promesas que yo he destinado para ti. Pero no metas tu mano. No metas tu mano para querer salvar la situación. Esa situación le corresponde solo salvarla a Dios. Tenemos que aprender que hay procesos en nuestra vida donde no podemos meter nuestras manos. ¿Tú sabes lo que significa USA? USA significa fuerza. Eso significa USA. David tenía todo organizado. David tenía su fe al 100 para transportar esa acta del pacto. ¿Y qué pasa? Aparece USA. Aparece USA. Y empieza, y cuando en nuestra vida aparece USA, en esos momentos, toda esa fe que teníamos al 100 comienza a dudar. No, es que tú no puedes cumplir eso. Eso es muy grande para ti. USA. ¿Tú con qué vas a hacer eso si tú no tienes ni en qué caerte muerto? USA. ¿Cómo pretendes tú que tú vas a lograr eso como está la situación del país? USA. Mira, la voz de USA aparece como un noticiero. Te comienza a contar cómo está la situación del país, pero los noticieros muestran en la cara mala, la cara amarga de la situación, no muestran lo bueno. Así igualito es USA. USA quiere que tú soluciones tu problema con tus propias fuerzas. ¿Para qué? Para que te equivoques, para que te vaya mal. Eso fue lo que quiso hacer USA, quitarle la fuerza y la fe a David, mandándole dardos de inseguridad. Por eso es el tiempo donde los USAs tienen que salir de nuestra vida. Los tenemos que echar a un lado para poder seguir avanzando. Los tenemos que echar a un lado. Si nosotros seguimos pensando en nuestro problema, cada día que pasa, creemos que ese problema nunca va a pasar. Y eso va a pasar. Eso va a pasar, algún día va a pasar.
pero los Usa van a querer atravesarse en el camino y hay que apartarlos, hay que decirle, no Señor, si tú a mí no me vas a sumar, te vas porque tampoco me vas a restar. Hay que decírselo. ¿Cuánto vamos a echar fuera hoy a todos esos Usa que no nos han dejado ver las bendiciones de Dios? Pensamientos de incredulidad, temor que no nos han dejado avanzar. Mira lo que pasa cuando David ve que Usa muere. Él le entró temor y le entró tal temor que se quedó estancado en la mitad del camino. Pensó que él no podía llevar el arca al lugar donde la tenía que llevar. Por eso decide llevar el arca a la casa de Obed-edom, ¿se acuerdan? Y estuvo 3 meses ese arca allí. Pero la palabra dice que Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. ¿Sabes qué significa Obed? Significa el que trabaja, el que sirve y el que adora. Y Edom significa rojo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que los que trabajamos, que los que servimos y los que adoramos al Señor con pasión y no hemos dejado que ni Lot, ni el criado, ni Usa, así se quieran atravesar en nuestra vida. Eso no va a ser un impedimento. Vamos a conquistar cada una de sus promesas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos viviendo el tiempo de Lot, ni estamos viviendo el tiempo de los criados, ni estamos viviendo el tiempo de Usa, pero sí estamos viviendo el tiempo de Obed-edom, porque toda nuestra casa y nuestra vida va a ser bendecida. Todas esas promesas que Dios nos ha dado van a ser manifiestas porque Dios tiene hoy una palabra profética para casa del rey y te dice, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir porque este es el año de la recompensa. 2021 es el año de las oraciones manifiestas. Es el año en que tú vas a poder ver realidad todo aquello que tú no has visto en los años anteriores. Pero ¿qué tenemos que hacer? Apartar a Lot, apartar a los criados y apartar a Usa de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer.